Buenos días, chicos. ¿Cómo están? Bien. Bien. En el día de hoy vamos a realizar el trabajo práctico de uniones químicas, ¿sí? Lo primero que vamos a formular, ¿sí?, son las predicciones acerca del comportamiento, ¿sí?, que van a tener las propiedades de los compuestos que tenemos para analizar, ¿sí? Yo les envié, en el archivo tienen el trabajo práctico. Acá estoy copiando la tabla para aquel al cual no le llegó el archivo, ¿sí? Y lo primero que vamos a pensar es, ¿qué va a ocurrir si con, por ejemplo, el azúcar va a conducir la corriente eléctrica en estado sólido? ¿Va a conducir la corriente eléctrica en solución? Sí. Sí, ¿por qué? Eso es lo que van a completar en la tabla. ¿Va a presentar solubilidad en agua? ¿Por qué? Punto de fusión y ebullición va a ser aproximadamente ¿cuál? ¿Sí? ¿En qué rango se va a encontrar? ¿En qué estado de agregación lo vamos a encontrar? A la temperatura que tenemos hoy, temperatura ambiente. ¿Qué características macroscópicas van a observar? ¿Sí? Y tipo de enlace que presenta. Vamos a realizar una predicción, vamos a plantear una hipótesis acerca de cuáles son las propiedades macroscópicas que presenta el componente, el compuesto, y cuál es el tipo de enlace que presenta. ¿Cómo vamos a hacer esto? Fundándonos en lo que hemos estudiado a lo largo de todo este tiempo, ¿sí? ¿Cuáles eran las características del enlace covalente? ¿Cuáles eran las características del enlace iónico? ¿Sí? El enlace covalente polar, no polar, el enlace metálico. Bien. Sí, siempre que llegan al aula hay que ponerse alcohol. Bueno. Luego de realizar las predicciones, vamos a contrastar estas hipótesis, ¿sí? Bueno. Vamos a corroborar, ¿sí?, contrastar estas hipótesis con los experimentos que realicemos, ¿sí?, que van a comprobar nuestra hipótesis o van a refutarla, ¿sí? Hola, buen día, Oli, ¿cómo estás? Ahí aparecen por arriba. Ya no creo por la cara. Ahora, aguarda. Ahora están saliendo. Buen día. Ahí te traje las flores. ¿Eh? Buen día. Buen día. ¿Qué pasa? ¿Está grabando el profe? ¿Sí? Perdón por el comentario. ¿Eh? Bien, esta es la última clase que vamos a grabar, ¿sí? La del trabajo práctico de uniones químicas. Lo primero que vamos a realizar es hipótesis acerca de las propiedades macroscópicas que presentan los compuestos que vamos a analizar, que son el azúcar,
¿sí? O sacarosa. Hola, Leo. El azúcar o la sacarosa en estado sólido y en solución. El cloruro de sodio, que es la sal de mesa, en estado sólido y en solución. Clavos de hierro, ¿sí? Y parafina, que se presenta en esta vela. Para completar esta tabla, ustedes, a partir de los conocimientos que tienen acerca de las características, ¿sí?, de las propiedades macroscópicas cuando presentan el enlace covalente, o cuando presentan el enlace iónico, o cuando presentan el enlace metálico, ¿sí?, van a completar esta tabla formulando sus hipótesis acerca de, por ejemplo, el azúcar. Ay, excelente, traje las flores que me pediste, ¿sabes? El azúcar en estado sólido, ¿sí?, va a conducir la corriente eléctrica en estado sólido. No. Tienen que responder no y por qué. ¿Por qué no? El azúcar, ¿sí?, una punta de espátula es agua destilada, que eso lo tienen en el procedimiento, en solución, ¿sí?, va a conducir la corriente eléctrica. Y ustedes van a poner que sí, que no, ¿por qué? ¿Sí? ¿En qué se van a basar? Como les dije recién, en los conocimientos que tienen acerca de las propiedades macroscópicas de las sustancias que presentan enlace covalente o que presentan enlace iónico. Sí. No tengo conocimientos. Hay que poner los últimos dos renglones propios también, porque hay puso hasta el estado de agregación, creo. Ajá, y ahora le agrego características macroscópicas, aspecto, ¿no? Cristal, brillo metálico, cuáles son esas propiedades que podemos ver a simple vista. ¿Ese es el título? Sí, el trabajo práctico yo se los envié en formato digital, ¿sí? Esta tabla la estoy copiando acá para aquellos que no lo tienen, no lo llegó, y aparte para que los completemos juntos y realicemos las predicciones acerca de este comportamiento que van a presentar las sustancias. ¿Sí? ¿Sí? ¿Viniste? No, estaba pegando para ver si era él. Aprobado. Creo que puso la no tapó el hilo. ¿Cuál? Por ahí. Ah. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ah, se pasó el hilo acá también. Pero que antes. ¿Viste que diría que ¡Bienvenido! él está en la flor de cachuga? Ah, todo debe ser que me debe. Ajá, la flor. Nazi. ¿Y esa es la actividad 1 del trabajo? Sí. Vamos a realizar las predicciones, chicos. Argentina ganó. Sí, la plantita viene con un piso. ¿Qué Brasil? Sasha, comete eso. Acá me paga, loco. ¿Por qué hay una aceituna? No sé. Alguien comió una pizza. Ahora no quiere pan. Y la aceituna tampoco. Acá otro que agrega. Todo, pero. Ponele la aceituna al pan. No. Y lo digo ahí.
ya me empezaron así como me ponen los auriculares. Por eso te dije lo de la flor. Oh. Acá no se entiende porque está muy chiquito. ¿Eso es lo del trabajo? Sí. ¿Hace cuándo mandó el trabajo? Ayer. No. ¿Y ya se remonta? ¿No? Todo registrado. Todos me dicen que cierran el trimestre un... Bueno. Vayan copiando la tabla. Pueden repasar su carpeta, ¿sí? ¿Qué características presentaba cada uno de estos enlaces químicos, ¿sí? El azúcar está compuesta por la unión de átomos de carbono, ¿sí? De oxígeno y de hidrógeno. ¿Eso lo sabían? Acá lo voy a poner. Y también lo tienen en el trabajo que les envié. No se me descarga. Bueno, es esta tabla. ¿Es alguna? Sí. Es esta tabla. En la primera etapa del trabajo ustedes van a realizar hipótesis acerca del comportamiento, ¿sí? De las propiedades macroscópicas que presenta cada uno de estos compuestos, ¿sí? El agua, ¿por qué átomos está formada? Una molécula de agua. Por 2 de oxígeno y 1 de hidrógeno. Muy bien. Entonces, ¿qué tipo de enlace, según lo que nosotros sabemos, presenta? No me acuerdo. Sí. Iónico. No, el enlace covalente es... Ay, ¿Por qué? Alguna tenía que ser. porque son dos no metales. Porque son dos no metales. En el enlace covalente que presenta la molécula de agua destilada, ¿saben qué significa que el agua esté destilada? Que se sometió a un proceso de destilación en el cual se purificó este agua, ¿sí? Y se va eliminando las sustancias que pueden contener. ¿Alguna vez vieron una destilación? Bien, una destilación, acá no me quedó lugar en el pizarrón, pero se realiza en un balón, ¿sí? Y con un tubo de refrigeración se va, bueno, tiene todo un sistema, yo se lo voy a explicar. Hoy no, porque la clase es sobre este tema, ¿no? Pero es un proceso de purificación del agua, en el cual se hierve el agua, ¿sí? Se hace hervir el agua, entra en un estado de ebullición, pasa a estado de vapor, ese vapor se condensa mediante un refrigerante, ¿sí? Y se obtiene el agua purificada. Y en el balón quedarían los restos de los sólidos que pudo haber contenido o las sustancias que pudo haber contenido. También sirve para separar sustancias de distintos puntos de ebullición, ¿sí? Generalmente los sólidos van a tener puntos de ebullición mucho más altos que el punto de ebullición del agua y eso va a hacer que se puedan separar. Es un método de fraccionamiento, ¿sí? Bueno, el agua destilada va a conducir la corriente eléctrica. La corriente eléctrica que era el fluir de los electrones. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es agua. ¿Eh? Porque es agua. No es lo mismo la reacción del agua salada que la del agua dulce. Exacto. El agua destilada, no, ni siquiera el agua dulce, porque el agua dulce contiene sales, carbonatos. Dígame usted, ¿no? Piensen. No, entonces no. ¿Cómo, de qué manera se puede conducir la corriente eléctrica? Pensemos esto. ¿Cómo podemos conducir la corriente eléctrica? Con cable. ¿Y el cable qué posee? Metal. ¿Y el cobre qué es? Metal. ¿Y el metal qué características tenía? Que era un brillante, conducción tanto eléctrica ¿Y como qué calórica. ocurría con los electrones? Las nubes de electrón. Los electrones de valencia. ¿Qué ocurría con los electrones de valencia? Estaban
deslocalizados, ¿sí? Estaban en una nube, entonces si se generaba una corriente eléctrica, estos iban a fluir, ¿sí? Y en el caso de que la molécula presente cargas, o la sustancia que se forma tenga cargas, ¿sí? Se van a disolver en el agua y van a presentar cargas también, se van a disociar, ¿sí? Y van a generar cargas. ¿Cuáles de estos compuestos generan carga? Tienen carga positiva y negativa. ¿Qué tipo de enlace presentaba carga positiva y negativa? Muy bien, un metal y un no metal. ¿Qué tipo de enlace es el no metal y metal? Iónico. Muy bien, el enlace iónico. ¿Sí? Entonces, ¿de qué manera va a conducir la corriente eléctrica a una sustancia? Por los electrones libres que posea, ¿sí? O por los iones que tenga disuelto. Pero ojo, porque estos iones tienen que estar libres, ¿sí? Disociados. En el enlace covalente, ¿tenemos electrones libres en los que hemos estudiado? No, están involucrados todos en la unión, ¿sí? En la unión química. Difusión y ebullición, dice. Dice fusión, este es punto de fusión y ebullición. Ah. Agua destilada, vamos a analizar la parafina, el clavo con el metal, el cloruro de sodio, el azúcar en estado sólido y en solución. Pero primero, ¿Qué es? ¿cómo? ¿Qué es estado de agregación? Sólido, líquido o gaseoso. Ah. Pero primero vamos a realizar predicciones, porque en la ciencia debemos corroborar las hipótesis, ¿sí? Que planteamos mediante ¿qué método? La experimentación, ¿sí? Los científicos plantean una hipótesis acerca de una teoría, se fundan en una teoría para plantear esta hipótesis y luego se corrobora esta hipótesis mediante los datos obtenidos de la experimentación, ¿sí? Y a partir de allí se pueden formular las leyes. ¿Chicos? ¿Eso lo sabían? ¿Estudiaron? Ah, bueno. ¿Conocían estos instrumentos? La varilla de vidrio, los vasos de precipitados, termómetro, termómetro de alcohol es este. Los de mercurio están prohibidos porque el mercurio es tóxico. Los broches, la espátula, el vidrio reloj. Permiso. El vidrio reloj es para analizar determinadas sustancias. Aquí vamos a colocar el cloruro de sodio y el azúcar para ver si va a conducir la corriente eléctrica o no. Tenemos el trípode, la tela de amianto. El amianto también está prohibido porque genera una sustancia bastante tóxica. Pero como tampoco la vamos a utilizar todo el tiempo, si no es que estamos todo el día con el amianto al lado, no nos va a generar tanta contaminación. Así que quiere que nos hacemos. Esta es una probeta, no, si ya ni siquiera la vas a tocar, de lejos. Estas son las cápsulas de porcelana donde vamos a calentar al cloruro de sodio y el azúcar durante 1 minuto
para verificar si sus puntos de ebullición son altos o son más bajos, cuál es más alto, cuál es más bajo. Y con este circuito eléctrico vamos a medir la conductividad eléctrica. Es así. Este circuito eléctrico, ¿ven? Qué lindo, lo armé yo. Ahora bueno. Soy MacGyver. Me corto un dedo así. Sí. Sí. Bien. Entonces, el agua destilada presenta conductividad eléctrica si es un enlace covalente. No importa si hago 2 de esas tiras. No, no importa. Ahí no trabajar. No. Bueno, el agua es soluble en agua. Esa pregunta para el agua no. ¿El agua es soluble en agua? Sí, eso le estaba. Claro. El punto de fusión y ebullición, La del agua normal era 100 grados, ¿no? 100 grados, sí, 0 a 100. No sé si es la misma. El estado de agregación Líquido. a temperatura ambiente es líquido. Las características macroscópicas del agua, ¿cuáles son? Inoloro, incoloro y sabor. Muy bien. Insípido. Cuando no tiene sabor. Ah, ¿Y tipo de enlace que presenta? covalente. Muy bien, covalente. Vamos completando entonces. ¿Qué dijimos? Va a conducir el agua destilada, que no tiene iones, que no tiene electrones libres ni deslocalizados. ¿Va a conducir la corriente eléctrica? No. No. Bueno, la solubilidad en agua, sí, ¿no? El agua soluble en agua, estamos hablando de la misma sustancia. Punto de fusión y ebullición, 0 y 100 grados. Ese ya lo conocemos. Grados Celsius. Estado de agregación, como dijo acá el compañero, es líquido. Tadeo. Las características macroscópicas, insípida, incoloro, inodoro. Inodoro que no tiene olor. Tipo de enlace que presenta la sustancia. Covalente. Covalente, ¿polar o no polar? Sí, o sea, polar. La diferencia- ¿Por qué uno tiene más atracción hacia los electrones? Los atrae por un tiempo. Claro, ¿qué diferencia de electronegatividad presentan? Una es de 3,5 y la otra 2,1. Si restamos esta diferencia de electronegatividad, ¿te acuerdas que hacíamos así? Me da, ¿qué diferencia? Me da 1,4. ¿Y cuándo era un enlace covalente polar? No superaba la 0,4. Muy bien. Entonces, ¿es covalente polar o no polar? Polar. Hay que leer este poquito. Nazi. Ahora, quieren que vayamos completando juntos, ¿sí? Así vamos planteando las hipótesis. El azúcar sólido va a conducir la corriente eléctrica. ¿Por qué? Porque es azúcar. ¿Y qué átomos la forman? Carbono e hidrógeno. ¿Y esos son enlaces metálicos o no metálicos? O sea, son átomos no metálicos que se están uniendo entre sí. ¿Sí? Entonces, en estado sólido, ¿conduce la corriente eléctrica? No, Muy bien. No, ¿por qué? Ya pregunto eso. porque son los opuestos de los metales. Porque Entonces, los enlaces covalentes, sí, en estado sólido no, son malos conductores de la corriente eléctrica. El azúcar, ¿sí? Que tienen en su casa también. No tengo. Bueno,
Usa Ponele chicos. que alguna vez viste azúcar. No. ¿Se solubiliza en agua? Sí. ¿Sí? ¿Por qué? No, sí. Bueno, pues lo vamos a No, explicar. sí, cómo Y responderle. se separan los átomos. Porque Sí. presenta Una pregunta. ¿Qué es lo que puso adelante de...? una zona que es polar, el La P, azúcar. Una P ¿Sí? de punto de fusión. Por el oxígeno y el hidrógeno, que veíamos recién, sí, punto de fusión y fusión. Yo les dije recién que el azúcar está formado por átomos de carbono, oxígeno e hidrógeno, ¿sí? Cuando se unen estos átomos de oxígeno e hidrógeno generan polaridad en la molécula y las sustancias polares se disuelven en sustancias polares, ¿sí? Y las sustancias no polares se disuelven en sustancias no polares. Por ejemplo, la acetona, que es una sustancia no polar, va a disolver a una sustancia no polar como la parafina. ¿Vieron la acetona al quitar esmalte? ¿Sí? Bueno, Sí. ¿sí o no? Y se usaban para pintar el mundo. Claro, lo que se quita esmalte. ¿Lo conoces? Bueno, Látex. ajá. Cutex. El quita esmalte, que es una sustancia no polar, ¿sí? En la acetona, disuelve sustancias no polares. Por ejemplo, la parafina, que está formada solo por átomos de carbono e hidrógeno, ¿sí? Presenta masas covalentes y es no polar, porque no genera una diferencia de densidad de carga en su molécula. Bueno, sigamos entonces. El azúcar, en determinadas zonas donde se une el oxígeno con el hidrógeno, va a presentar polaridad. ¿Sí? Esa polaridad es la que le va a permitir disolverse en el agua. ¿Sí? Por eso nosotros podemos tomar un té, un café. ¿Sí? Los puntos de fusión y ebullición, ¿altos o bajos? En relación, vamos a compararlo en relación al agua. ¿Sí? Más alto. Ah, exacto. ¿Sí? ¿El estado de agregación del azúcar en estado sólido? Sólido. Sólido. Permiso, profesor. Sí. Saquen los cuadernitos. Características macroscópicas. Le estaba por decir blanco, pero está el azúcar negro. Cada vez azúcar. Cristalino, sólido cristalino, ¿no? Es blanco. Tipo de enlace que presenta, de nada. Covalente. Muy bien. ¿Por qué? Porque no está compuesto por metal. Claro, está compuesto por no metales. Enlaces no metálicos. ¿Sí? Entre no metales. Ahora, el azúcar en solución, si yo tomo 20 mililitros de agua, ¿sí? O bueno, 50 mililitros de, perdón, acá dice 50 mililitros de agua. Le coloco una punta de espátula de azúcar y agito. Si mido la conductividad eléctrica de esa solución, ¿conduce o no conduce la corriente eléctrica? Una sustancia con enlace covalente. No, ¿por qué? Porque en sí está formada por dos sustancias que no conducen. Porque los enlaces covalentes que presenta, ¿sí? Son malos conductores de la corriente eléctrica por no poseer electrones libres ni iones con carga, ¿sí? En solución. ¿Sí?
¿Es soluble en agua el azúcar? La sacarosa se llama. ¿Es soluble en agua? Yo coloco una punta de espátula en 50 mililitros de agua a temperatura ambiente. ¿Se va a disolver? Por la polaridad que presenta este enlace. ¿La llamabas a Laura? ¡Laura! Ahí bien. La excelente lo veo que. Punto de fusión y ebullición, bueno, este va a ser este salto. ¿Te llamaba Leo? Gracias. Estado de agregación. Acá en solución va a estar líquida, pero que está disuelta en el agua. Características macroscópicas. Y es un líquido transparente, va a tener las mismas propiedades que el que. ¿Que el agua destilada? Claro, porque si se disuelve completamente nosotros sin Diferencia no vamos a notar. claro, a lo sumo que le tomemos el punto de fusión y ebullición que va a variar, ¿sí? O le realicemos una destilación y observemos que queda un residuo, ¿sí? Sí, decime. ¿Eh? Acá. Ponerle id en agua. Pero no, id en agua no. Acá va a tener sabor, pero nosotros no lo vamos a poder probar. Va a ser dulce. ¿Sí? Sabor dulce. ¿Por qué lo voy a poner? Porque ya lo conocemos, digamos. ¿sí? Azúcar disuelta en agua. Agua dulce. Porque no vamos a probar en el laboratorio, no se prueban las cosas. Este es mi mini laboratorio, ¿sí? Yo les traje el laboratorio acá al aula, ¿sí? Que si quieren pueden sacarme una foto, ¿eh? No traje de serio. Lo pasamos al grupo de la escuela, que hicimos el mini laboratorio. Bueno, ¿qué tipo de enlace entonces presenta el azúcar? En soluciones covalente, como pusimos recién. Covalente polar, ¿no? Polar en algunos. ¿Cuándo es polar? Cuando tiene el enlace entre el oxígeno y el hidrógeno. Ahora, cuando la molécula comparamos los enlaces entre los carbonos, estos van a ser covalentes. ¿Sí? Pero como se disuelve en el agua, vamos a decir que es un enlace covalente polar. El cloruro de sodio en estado sólido, ¿va a conducir la corriente eléctrica o no? La sal de mesa, el cloruro de sodio, si yo le conecto el circuito eléctrico, ¿eh? No, ¿por qué? Porque la sal lo quise. Porque ¿tiene electrones libres? ¿Electrones deslocalizados? No. ¿Tiene iones con carga? No, así están unidos, ¿sí? Recordemos que tienen un empaquetamiento en estado cristalino, ¿sí? En el cual los electrones están involucrados en este enlace, ¿sí? En el enlace iónico. No están formando ninguna nube y tampoco están generando iones con carga positiva y negativa que generan la conductividad eléctrica, ¿sí? Así que no, esta es nuestra hipótesis. El cloruro de sodio se disuelve en el agua, presenta solubilidad en el agua. Sí. ¿Cómo lo saben? ¿Por qué? Porque hay agua salada. Porque si pones sal en un vaso y la revolves se disuelve. Ajá, ¿y cuál sería el fundamento en relación al enlace iónico? No entendí la pregunta. ¿Cómo podríamos decir, a partir de lo que sabemos del enlace iónico, que se va a disolver
en agua. El átomo, la molécula, perdón, de cloruro de sodio presenta una carga positiva y una carga negativa, ¿sí? Esta molécula comienza a interaccionar con el agua, ¿sí? Y la parte positiva va a interaccionar con la parte negativa del agua, ¿sí? Se va a disociar y la parte negativa del cloruro de sodio va a interaccionar con la parte positiva, que es con los hidrógenos, ¿sí? Y se van a comenzar a disociar. Se llama solvatar, el término químico. Comienza a solvatarse, ¿sí? Y a disolverse en el agua, porque la carga positiva que presenta el sodio interacciona con la parte negativa del agua, que es el oxígeno, porque es más electronegativo. La parte negativa del cloruro de sodio, que es el cloro, ¿sí? El anión del cloro, va a interaccionar con la parte positiva del agua, que genera la densidad de carga positiva, ¿sí? Que es con el hidrógeno, ¿sí? Comienzan a interaccionar y se comienzan a disolver, ¿sí? ¿Se entiende? Sí. Bien. El punto de fusión y ebullición del cloruro de sodio, ¿es alto o bajo? Muy alto, ¿no? Alto. Habíamos dicho cerca de los 800 grados, ¿te acordás? Nada, sí. Acá también pueden buscar en la bibliografía, ¿sí? El estado de agregación de cloruro de sodio. No, sólido. Sólido. Sal de mesa. Ajá. Características: sólido, cristalino, blanco, ¿no? Pero no se metía en un vaso de agua. No, Después. este es sal de mesa sólido nomás. O sea, los dos vamos a analizar. El cloruro de sodio sólido y el cloruro de sodio disuelto en agua. ¿Sí? Ahora, si yo coloco en 50 mililitros de agua destilada una punta de espátula de cloruro de sodio. El tipo de envase. Ah, perdón. ¿Qué tipo de enlace presenta el cloruro de sodio? Iónico. Muy bien. ¿Por qué? Porque es la unión entre un metal y un no metal. Perfecto. Ahora, en solución, ¿va a conducir la corriente eléctrica? ¿El cloruro de sodio? Sí, ¿no? Porque posee Sí. un átomo, Sí, ¿no? posee un átomo metálico. Sí. Porque al disolver se va a presentar iones. Ujú. Nosotros, cuando formamos el enlace iónico, ¿qué se forma? Un anión y un catión. ¿Sí? Generan ¿El cargas. catión cuál es? El cation es el átomo que queda con carga positiva. Y en este caso, ¿cuál va a ser? El Na. Sodio. Y el anión, que es el de carga negativa, es el Claro. cloro. Estas cargas, ¿sí? Este catión y este anión, estos son los que se van a poder disolver en el agua, porque el agua, ¿sí? Presenta polaridad, ¿sí? Debido a la diferencia de electronegatividad que tiene la molécula de agua. ¿Sí? ¿Sí? Por eso podemos agregarle sal a la sopa, al guiso, ¿sí? Porque se disuelven, ¿eh? Y le otorgan ese sabor característico del cloruro de sodio, aunque hace mal también, pero poco. Ahora, si lo disuelvo en agua, ¿conduce la corriente? ¿Qué dijiste? ¿Conduce? Sí. Sí. ¿Por qué?
Sí, hay un porqué. Porque al unirse con los átomos de agua genera una carga. Se disuelve, se disocian los iones, ¿sí? Entonces, cuando le conducimos la corriente eléctrica, los electrones se van a transferir a partir de las cargas de los iones, ¿sí? ¿Se entiende? ¿Presenta solubilidad en agua? ¿El cloruro de sodio? Si yo le coloco... ya es sal disuelta en agua. Sí, y bueno, Al mezclar agua salada con agua, sí. claro, sí. Bueno, algunas preguntas son algunas, como el agua se disuelve en agua. Punto de fusión y ebullición de la solución. ¿Va a ser alto? Alto, pero no va a ser tan alto. Claro, no, porque el agua destilada, ¿sí? Si le agregamos pequeñas cantidades de soluto, cambian su punto, se modifica su punto de fusión y ebullición, pero no demasiado, ¿sí? Algunos grados. Por eso se le agrega a la nieve, se le agrega la sal. ¿Alguna vez lo vieron en las películas? Sí, que tiran sal para que se derrita la nieve. Porque cambia el punto de ebullición y fusión, ¿sí? Disminuye el punto de fusión y aumenta el punto de ebullición. Pero eso es otro tema que vamos a ver después. Así que le vamos a poner que es alto, porque de estas soluciones va a comenzar primero a hervir el agua, luego va a quedar el cloruro de sodio como un residuo, ¿sí? Pero no viene el caso hoy. Estado de agregación de la solución va a ser Líquido. líquido. Las características macroscópicas, vamos a poner el sabor salado, pero si está en solución, ¿ves los cristales? No, Incoloro, muy bien. Tipo de enlace que presenta, si nos basamos en el soluto, va a ser iónico. Y si hablamos del solvente, va a ser covalente polar, ¿sí? Aquí le vamos a poner que es iónico para el cloruro de sodio y para el agua covalente. Bien, llegamos al hierro. ¿El hierro conduce la corriente eléctrica? Sí. ¿Por qué? Porque hierro. ¿Y qué le pasaba? Porque es un metal. Es un metal Y en la unión posee la nube de electrones. Muy bien, tiene electrones deslocalizados que van a estar libres para poder fluir a través de este metal. ¿Es soluble en el agua el metal? No, si vos pones un clavo en un vaso, vamos a hacerlo, un clavo en un vaso con agua, va a haber una reacción química, ¿sí? Que va a tardar un poco, no va a ser espontánea incluso. Hay algunos metales que sí, ojo. Si hablamos de los del grupo número 1, sí. Si hablamos de los metales del grupo número 1 o del grupo número 2, que son los alcalinos y alcalinos térreos, estos son muy reactivos porque poseen pocos electrones en sus electrones de valencia en sus últimos orbitales, ¿sí? Entonces, el hierro, si yo pongo un clavo adentro de un vaso con agua destilada, 50 mililitros, ¿se me va a disolver automáticamente? No. No va a presentar solubilidad, no. Punto de fusión y ebullición, alto, muy alto. Muy alto. Sí, aquí esto se debe a las atracciones que sienten los cationes entre sí en esa red de cationes, ¿sí? Estado de agregación. sólido. Perfecto. Características macroscópicas. Brillante. Brillo metálico. Y aquí habíamos visto todas la ductilidad, la maleabilidad, ¿recuerdan? Tipo de enlace que presenta el metal. Covalente. ¿Qué? En el metal. Metal. Presenta enlace metálico.
Lo vimos en la enlace metálico, claro. ¿Se acuerdan que se formaba esa red de cationes? Ah, la verdad, la nube. Inmerso en esa nube de electrones. ¿Sí? Muy bien, muy bien. Y la parafina es esto. La cera de la vela. No es soluble en agua, pero si lo se baña María se Claro, se va a calentar, o sea, en ese caso llegaste al punto de ebullición, pero no se va a disolver en el agua, ¿sí? No. ¿Por qué no se disuelve en el agua? porque son distintos tipos de agua. Claro, porque los enlaces que se generan en esta sustancia son entre átomos de carbono e hidrógeno. ¿Y qué diferencia de electronegatividad presenta? El carbono y el hidrógeno, sí. El carbono. Los electrones de valencia eran, ¿no? No, la electronegatividad. Ah. Carbono, dijo, ¿cómo? E hidrógeno. ¿La parafina no la vela? Sí. La cera. No tiene 2,5. Claro, y si resto 2,5 menos 2,1, la diferencia de electronegatividad me da 0,4. ¿Y este sería qué tipo de enlace? Covalente no polar. Covalente no polar. Y el enlace covalente no polar, la sustancia que presenta este tipo de enlace no se disuelve en Agua. sustancias con enlace covalente polar, ¿sí? Recuerden, lo polar, las sustancias polares se disuelven en sustancias polares, ¿sí? El azúcar que presenta enlaces polares va a disolverse en agua que es polar. Ahora, los enlaces covalentes, las sustancias que presentan enlaces covalentes no polares, se van a disolver en sustancias que son no polares. Exactamente. Por ejemplo, en la nafta, en la acetona, que son sustancias orgánicas que no presentan polaridad, ¿sí? Punto de ebullición y ebullición es alto, bajo, pero no tanto, no muy medio. alto. Medio. Aquí lo pueden completar con la bibliografía que ustedes busquen, ¿sí? Complétenlo. Este trabajo me lo van a entregar la semana que viene, ¿sí? En la bibliografía en internet podemos googlear acerca de cuáles son, para que estén los datos exactos. No tengo internet. Yo tampoco. No tengo internet. Bueno, libros. Hay libros de química. Estado de agregación de la parafina. Sólido. Sólido. No sé leer. Características macroscópicas. Blanco. Sólido, blando, blanco, ¿no? En este caso es blanco porque no tiene ningún. Y sólido está el puto. Ah, sí, tiene razón. Blando. Opaco, no tiene brillo. ¿Tipo de enlace? Covalente. Polar. Muy bien, covalente no polar. ¿Quién es Papo? Bueno, nada bien. ¿Qué? No entendí. El cantante. Está con Boruto. ¿Tienes que entregarme esta para la semana que viene? Sí. ¿Terminé?
Ahora vamos a realizar las experiencias para corroborar las hipótesis que hemos planteado acerca del comportamiento, ¿sí? de lo que observemos de las propiedades macroscópicas. Bueno, vamos a comenzar por el azúcar. ¿Eh? ¿Sí? Bueno, se le dije, terminé. Voy a colocar en este vidrio reloj, ¿sí? Azúcar. ¿Lo observan? ¿Sí? ¿Usted venía fuego? No, todavía no. Guarden el cuerpo. Se siente como No, no fui yo. Ahora, azúcar quemado. chicos, este es un circuito eléctrico. Si la sustancia permite la conductividad eléctrica, el foco va a encender, ¿sí? Por ejemplo, cuando yo cierro el circuito, el foco enciende, ¿sí? A ver, vamos a corroborar. Observen cómo no se enciende el foco cuando utilizo el azúcar en estado sólido, ¿sí? Para verificar si conduce la corriente eléctrica o no. Ahora, si yo cierro el circuito, sí, sigue. Ahora, el azúcar, la sacarosa, no va a conducir la corriente eléctrica. Como nosotros hemos predecido, ¿sí? Porque no presenta iones libres disueltos, ni tampoco electrones deslocalizados, ¿sí? Así que está bien. Solubilidad en agua. Me salté el agua destilada, pero no importa, ahora lo vamos a hacer. Solución en agua destilada. Ahora, vamos a medir 50 mililitros. Esta es agua destilada. Para medir en el laboratorio siempre tenemos que poder observar el meñisco. Lo podemos poner en una base, sí, que sea horizontal, y ahí observamos que tenga los 50 mililitros. Luego lo colocamos en un vaso de precipitado. Le agregamos una punta de espátula y disolver. Bien. Ahí se disolvió, ¿sí? ¿Presenta solubilidad en agua? Sí. Sí. ¿Qué colocamos nosotros? Que sí. Vaya. ¿Sí? Aquí vamos a rotular porque esta solución la vamos a utilizar para la otra experiencia. Así que voy a poner azúcar o sacarosa, ¿no? En solución. Lo vamos a utilizar para medir la conductividad eléctrica también. En el laboratorio siempre debemos rotular todo. Con qué sustancia posee, qué fecha armamos la solución, porque hay soluciones que se descartan con el correr del tiempo, ¿sí? Porque se van descomponiendo. Ahora, el azúcar. Para medirle el punto de ebullición y fusión, lo vamos a calentar, ¿sí? Lo voy a hacer de este lado, pero me incendia todo.
Aprovechaba el bus. Ahí. Ahí. Ahí está. Quieto. Willy era que se corre ese al condenado, ¿no? Ajá. Sí, mejor. Igual está diluido. Ahí. Y así está. Mira si ese número de... Quieto. Ay. Ahí está. Sí. Pero no lo ponga arriba de la que está. Ahí está, sí. Eso, Axel. Quieto, quieto. Quieto, quieto. Pero apriete fuerte porque no están de nivel abajo. Ahí está. ¿Le prende las velas los días de la profe? Bien, acá vamos a colocar durante un minuto. ¿Quién puede medir el minuto? 1, 2. Ahí. Una punta de espátula. Bien. Avísenme cuando terminemos el minuto y vamos a ver en qué estado se encuentra, ¿sí? El azúcar, la sacarosa que he colocado en esta cápsula de porcelana. ¿Sí? Vamos a ver si vienes para la pared. Allí. ¿Por qué lo ponemos para acá? Porque hay uno que no está llegando aquí. A ver, ahí la carrera. Ahí está. No, pero lo mueve desde cosas, no lo vamos a ver. Desde arriba, desde el trípode. Bueno, estas son gafas. No me las puse. Ay. No me las puse porque con el barbijo y las gafas. ¿Van a dar, profe? Ay. Para trabajar en el laboratorio necesitamos todas las medidas de seguridad. Un snorkel es eso. Son gafas de laboratorio. Leo, Leo. ¿Qué está haciendo, Leo? Profe, ya está. ¿Ya está? Sí, Bien. ya pasó un minuto. Observemos cómo ahí se comenzó, ¿sí?, a entrar en estado líquido. Mira, observa. ¿Qué pasa ahí adentro? Azúcar. Describilo para que los que lo ven. Vení, acércate. Vení. Observe. ¿Quieres sacarme una foto? ¿Se le sacó? ¿Otra? ¿Vos? ¿Vos tenés el celular? Apagó. Yo no tengo el celular. Gracias. Vení. Sale. Bien. Entonces. ¿Dónde queda mi tiza? Acá. Observe cómo rápidamente la sacarosa comienza a pasar de estado sólido a líquido. ¿Sí? Y no han pasado más de 2 minutos. ¿Sí? Bien. Entonces, es alto, pero después lo vamos a corroborar, comparar con el de cloruro de sodio, que es un enlace iónico. ¿Sí? Bien. El azúcar entonces tiene estado de agregación. ¿Quieren observar? En 2 minutos comenzó a fundirse. ¿Sí? Y ya está pasando a estado líquido.
Sentate bien, ven. Dale. Bueno. Esta agregación es sólido, cristalino blanco, entonces, como dijimos, predecimos el enlace covalente polar a partir de también de observar cómo está formada la molécula, con qué átomos, y porque también se disuelve en agua, ¿no? Eso me puede a mí permitir saber si es un enlace covalente polar, no polar o iónico. Eso podría estar entre las dudas si es iónico o si es covalente polar. ¿Por qué no es iónico? Porque no tiene metales en esta molécula, ¿sí? ¿Se entiende? No hay un enlace entre metal y metal, sí. Para mí que vemos la parafina desde ahora porque si no nos vamos a quedar sin velo. Bien. Y nos vamos a quedar sin agregación covalente. Bien, que le ponga acá la parafina. Bien. Que se fije ya la parafina. Ah, no, ¿tenemos velo? Tengo otra. Sigamos, ajá, sí. Bien, sigamos. El azúcar es solución. Aquí tenemos la solución. Sigamos con la solución de cloruro de sodio, de sacarosa. Aquí voy a poner mi electrodo. ¿Conduce la corriente eléctrica? Sí. No. En realidad, aquí va a encender, ¿sí? Pero ahora lo vamos a comparar con la solución de cloruro de sodio. Y vamos a observar la diferencia. ¿Cuándo? Prende más fuerte. Sí, va a encender más fuerte. Miren, observen. Vamos a hacerlo rápidamente para que ustedes puedan observar. Una capa Tadeo porque está más cerca que todo. Vamos a preparar la solución de cloruro de sodio para que ustedes observen la diferencia. Aquí lo que ocurre es que el agua No destila el agua. va a disolver, no es recientemente destilada, ¿sí? Sino que posee la característica del agua de disolver el gas de dióxido de carbono que está en el aire. Este reacciona con el agua formando ácido carbónico y este se disocia y genera iones, ¿sí? Ahora, si lo comparamos, ¿sí?